Ya estamos de vuelta, continuamos en directo nuestro programa de Mediodía en León. Ya tengo conmigo a nuestro siguiente invitado porque vamos a hablar de este libro que se presenta en tan solo unos días, El Trasgu de Paradilla. Manuel, bienvenido. Un placer tenerte aquí en nuestro plató hoy. Un gusto, la verdad. Cuéntanos un poco cómo surgió El Trasgu de Paradilla, este libro que tengo en mis manos. Bueno, pues esto fue un encargo del presidente de Paradilla y de la gente de Paradilla, que, por cierto, se mueve muchísimo. No sé si conocéis Paradilla Gordón, desde aquí hago un llamamiento a todo leonés que no conozca esa zona que se acerque a verla, porque es un lugar muy bonito, la verdad. Aparte de ser un lugar bonito, pues es un pequeño hervidero cultural, y allí muchas veces nos hemos juntado para hacer filandones de los auténticos, donde habla todo el mundo y empieza a hablar uno y luego habla el otro, y al final son las risas, y uno que canta y el otro que se acuerda de no sé quién. Y después de muchos de esos filandones surgió esa idea. Es un pueblo con mucha inquietud, que tiene, aparte de una ruta muy conocida, que es la ruta del Celorio, muy bonita, pues ahora... Oye, pues esa ahora para otoño nos la apuntamos, ¿eh? Pues un momento precioso para poder visitar esa zona, el otoño. Sí. Y hay otra ruta, que es la ruta del Trasgu. Pues ellos tenían para la ruta del Celorio una estatua de Amancio González, que era una manona muy grande y muy bonita. Recientemente Amancio les ha hecho un columpio, que es donde el Trasgu se mecerá. Y en la ruta del Trasgu pues hay también una estatua de Amancio González, que es un Trasgu. Y en esas charlas con José Manuel, el presidente de Paradilla, me dijo, oye, ¿por qué no escribes un cuento del Trasgu aquí de Paradilla? Y situamos todos los lugares y toda la toponimia, porque ellos han hecho una recogida de toponimia, muchos nombres que quedan en leonés en esa zona. Y claro, él ya tenía una idea muy clara de dónde se bañaba el Trasgu, a dónde iba, qué hacía, y paseamos por aquella zona, que fue muy divertido. Sí. Y claro, a mí me plantean el reto de escribir una historia sobre un ser mitológico, que en nuestra mitología leonesa el Trasgu es un ser mitológico. Muy conocido. Muy conocido, y lo primero que se me ocurre es voy a coger todas las cosas que tienen que ver con los mitos del Trasgu de León y las voy a llevar al paroxismo. Me siento, me hago mi esquema, pienso qué voy a hacer, me empiezo a partir de risa, porque claro, es un personaje que da mucho de sí, pero digo, esto tiene que dar un paso más allá. Digo, yo no quiero que sea una cosa que sea solo invención de mi cabeza, que sea muy leonés, porque uno tiene ya la raíz de los leones metido dentro. Digo, pero esto tiene que tener esencia de Paradilla. Digo, vamos a hacer una facendera cultural. Hicimos un filorio donde nos juntamos con más gente de la zona que me contaran sucedidos de aquella zona. Sí. Bueno, pues yo me lo imaginaba que iba a ser divertido, fue más. Qué bueno. Porque bueno, ahí hay una intrahistoria muy peculiar, con un montón de personajes divertidos, entrañables de la montaña de León. Yo además soy gordonés, nací, me crié muy cerquita en la zona de Ciñera, todo lo notaba como muy cercano. Y claro, entre lo que yo ya había preparado, más lo que recibí después de recibir todas aquellas ideas, yo con mi cuadernín anotando todas las ideas, claro, el Trasgu me lió. Porque ahora ya no sé qué es verdad y qué es mentira. He cambiado las cosas que yo tenía pensadas por las cosas que allí pasaron, entonces quien lo lea y sea de la zona a lo mejor reconoce cosas que han sucedido por allí, claro, atribuidas a un Trasgu y sin fijar nombres concretos, por si acaso. Sí, o sea, que la esencia es que es un libro divertido. Es un libro divertido, para adultos. Siempre me dicen, ¿qué edad? Madre mía, yo qué sé, yo siendo un chaval cogía libros que no eran para mí, me gustaban, y otras veces había libros que eran para mí que me parecían aburridos, pero yo pienso así a primera vista que menos de 10, 11 años no, y especialmente es un relato largo, escrito como los buenos relatos, un relato dentro de otro relato, entonces yo creo que más para una persona adulta, y sobre todo con mucho humor. Muy divertido, ¿verdad? Porque ya solo con el personaje principal ya nos podemos hacer una idea de lo que nos vamos a encontrar, porque el Trasgu es muy divertido. Un Trasgu es un ser que cambia las cosas de lado, que enreda, que de alguna manera tiene una lógica diferente a las personas, que a su manera sabe querer, pero también la sabe liar, que te devuelve todo lo que le das multiplicado por 1000. Todo eso está presente en la historia de los Trasgus. De hecho, quien conozca un poco la mitología de León verá como algunas de las historias generales de la mitología del Trasgu que hay, no solo en León, sino también en Asturias o en la zona de Galicia, los trasnos, que es el mismo personaje, están llevados al límite, ¿no? También hemos hecho guiños a cosas de actualidad, porque claro, el Trasgu lleva viviendo allí desde tiempos de Titirindaina. Entonces cuento cosas de muy antiguo, pero cuento cosas también de hace poco, ¿no? Los líos que ha tenido el Trasgu allí con
con la construcción del AVE, ¿no? que desviaron el agua de León para Asturias y claro, dejaron a esos pueblos sin agua y claro, el Trasgu está indignado. Entonces, claro, alguna trasgada tiene que hacer. Algo hay que hacer ahí. Claro, entonces también hay gente que me lo ha dicho, que lo ha leído, que le ha parecido muy gracioso. Estás que de repente estás hablando con la tía y de repente sitúas en un momento actual algo que ha sucedido y es como más divertido, ¿no? Porque también me parece que eso es interesante, coger los mitos, respetarlos para no desvirtuarlos, porque si no conoces bien el mito en esencia, puedes hacer, pues yo que sé, una floritura. Sí. Pero no, el que le gusten las historias de Trasgu va a reconocer las historias de un Trasgu. Pero a mayores darle un punto propio, ¿no? Claro. Que sea más vigente para la mirada de una persona de hoy. Qué curioso, muchas veces cuando se escriben libros se buscan bibliografías, se buscan dónde inspirarse. Qué curioso que para hacer esto juntaras a mucha gente de la zona y que sus vivencias fueran las que te ayudaran a darle un poco también de vida a este... Claro, y ahora el libro ha cogido otra categoría porque es reconocible para la gente de la zona y luego además conecta también mucho con la mitología. La mitología no deja de ser algo de origen de tradición oral, ¿no? Que recurras a la misma tradición oral para que eso te dé un impulso, yo creo que fue una buena idea. Porque yo cuando me puse a escribirlo... no quería que fuera una cosa sola, bueno, un escritor nunca quiere que algo sea solo para uno mismo, ¿no? Sí. Pero en este caso yo tenía como un pequeño deber de representar a la mi zona. Sí. Pues yo soy de la zona de Gordón, a mayores el ilustrador es un chico muy joven de la zona, Diego Arias, y claro, todos estábamos implicados ahí, todos éramos montañeses, había ahí mucha energía de montaña, y dije, bueno, pues está guapo poder representar un poco ese tipo de personas que a mí me recuerdan a muchas de las personas que yo conocí y traté en mi infancia. Claro. No sé, en ese momento de juntarse todos, de explicar estas historias, no sé si alguna te llamó especialmente la atención o no podías parar de reír. Fueron muchas risas, o sea, pero no te lo puedes imaginar. Por eso la gente que se ría tiene que atribuir el mérito de esa risa una parte grande, no solo a mi pedrada, que yo la tengo también personalmente. Papá, mamá, nací así, yo qué sé, tengo la pedrada que tengo, pero a mayores vienen pedradas añadidas, porque... hay muchas bromas que se gastaron en la zona o cosas que han sucedido en la zona, no me atrevo a contar ninguna por no hacer spoiler, pero claro, todo eso sumó mucho, porque además eran realmente trasgadas. Sí, las identificabais como o sea, tal. Eran, claro, porque empezamos a hablar de cosas y preguntarme cosas curiosas de la zona, y claro, todas eran realmente trasgadas. El hecho de poner una imagen de un personaje como energía de una zona, ¿no? El Trasgu, para mí mitológicamente siempre representa aquellas fuerzas inexplicables de las coincidencias, ¿no? Los paisanos que de repente no encontraban algo y te aparece justo en el momento en el que lo necesitas o te desaparece justo cuando lo necesitas, pues todo eso tiene que ver con una explicación de algo que está más allá. Para nuestros abuelos era mitología, era una explicación a través de la imaginación de algo, de unas fuerzas, vamos a decir, telúricas. Para nosotros ya no tiene ese sentido, pero yo quería que tuviera ese mismo punto. Y además yo, como desde niño, siempre he tenido una relación muy especial con todo lo que es la imaginería de los duendes y los gnomos. Puedo contar una cosa aquí para que... Sí, cuéntanos. Yo tenía aquellas 7, 8 años, jugaba mucho en una huerta que tenía mi abuelo, que era una huerta muy bonita. Pues mi abuelo la tenía preciosa y mi abuela ponía las flores alrededor, todo lleno de flores, y los árboles los cuidaba mi abuelo. Sí. Bueno, pues yo jugaba mucho allí y hace poco había estado coleccionando las tapas de los yogures que te daban un libro, y me llegaron un libro que era el libro de los gnomos. Yo tenía, calculo, 7 años, no recuerdo exactamente, no te sé decir. Cogí, abrí el libro y lo primero, claro, como los libros, hay libros escritos en primera persona, el libro ponía: los gnomos hemos vivido siempre con vosotros, pero no nos atrevemos a estar cerca porque os tenemos miedo. Bueno, yo leí aquella frase y como que me impactó, pero que hay gnomos por ahí. Sí. Y claro, luego yo iba a la huerta de mi abuelo y los llamaba: gnomos, gnomos, gnomos. No vino nunca ninguno, ¿sabes? Vaya. Entonces me he reconciliado ahora mismo con los duendecillos, ¿no? Yo iba buscando duendes por ahí, que no los encontré de niño, y les decía, claro, arrimaos que yo no os hago nada, a saber lo que os hubiera hecho yo con 7 años, si me hubiera parecido un gnomo, ¿no? Pues de alguna manera es algo que siempre me ha parecido entrañable, un personaje bonito. Has hablado además de Diego, de las ilustraciones. ¿Cómo surgió esa unión, ese decidir trabajar también en este sentido con Diego? Bueno, pues esto fue, el impulso del libro sale de José Manuel, el presidente de Paradilla, y a mayores fue el que pensó en Diego porque le parecía un chaval que pintaba cosas muy divertidas. Me dijo: a ver si lía un chico de la zona que
que tiene buena energía a la hora de pintar y ya ves cómo se anima, y lo convenció para alegría también de uno. Y Diego pues ha hecho unas ilustraciones muy coloridas, muy alegres, que le dan un punto así vitalista y naif al libro que a mí me parece bonito. Le da otro toque también, ¿no? Claro, yo creo que también tiene un toque alegre, que el que lo va leyendo también lo va disfrutando desde ese colorido. Acorde también a la alegría que tiene el texto, esa sonrisa que bueno, nos saca. Hay de todo, también alguna lagrimilla, y también ¿Sí? Hay momentines también emotivos, ¿no? Porque no voy a hacer tampoco mucho spoiler, pero hay momentos también, los trasgos, ¿sabes cómo les da? Sí, son un poco rebeldes. Para las emociones son muy exagerados, lo mismo lloran que ríen y pasan de una a otra muy rápido, ¿no? Y luego la gente de allí de Paradilla, pues algunas veces lo quiere, otras veces lo sufre, unas veces se enfadan con él, otras veces se ríen, dependiendo un poco de la situación de la que haya mangado. Otra característica que tiene este libro es que es una edición bilingüe. Ajá. La tenemos, la había visto antes igual por sí, la zona de la... Ah, bueno, además se identifica por colores, que lo habéis hecho muy bien, es muy fácil. Tenemos la mitad del ejemplar, digamos, en castellano, español, sí. En español, y la otra mitad en leonés. En leonés. En este caso habéis contado con Nicolás, ¿no? Con Nicolás Bartolomé, bueno, que estamos súper agradecidos porque fue un disparate más. Cuando hicimos el libro, estuvimos hablando José Manuel y yo, y decimos, es que tenemos la toponimia de la zona, hay muchas palabras de la zona que están presentes, pero queríamos que tuviera un poco esa raigambre de filandón verdadero, ¿no? Que realmente el que lea el libro tenga la sensación de haberse dado un viaje por la intrahistoria de nuestros pueblos, ¿no? Y claro, el leonés tiene ese punto que nos lleva a un lugar acogedor, que tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestros mayores. Claro, lo del cascabel al gato, ¿y quién lo traducía? ¿Y quién se atrevía? Y más cuando en la zona... Ahora se está recogiendo, se ha hecho un estudio muy bueno por distintos estudiosos, entre ellos Fernando Balbuena, que han recogido toponimia de la zona, y eso nos permite reconstruir cómo era el habla en aquella zona. Todavía hay gente mayor que tiene muchos rasgos de eso. Mi misma abuela tenía muchos rasgos de la zona. Y claro, buscamos a alguien que nos echara una mano, y allí estaba Nicolás, que no le he hecho para atrás el hecho de que fuera un texto largo, pues un relato largo, sino él cree mucho también en cuidar ese patrimonio nuestro y lingüístico que tenemos, que es el asturleonés, y lo tradujo. Es verdad que lo hace una variante más general porque no nos atrevimos a fijar algo que pudiera de alguna manera deformar lo que hay en la zona. No quita para que en unos años, después de los estudios que están haciendo, tengamos ya afinado cuál era la manera exacta de hablar por la zona de Gordón. O sea, este libro no solo nos recoge historias, sino también nos recoge, lo que bien dices, esa forma de hablar, claro. Esa cercanía con la zona, nos acerca de muchas formas diferentes a la zona de Gordón. Mira, y se da una cosa muy curiosa, que cuando yo releí la traducción de Nicolás, la sentí con una cercanía más cercana que el propio texto que había hecho yo en español. Fíjate. Y es curioso, ¿no? Porque yo Sí. lo identificaba más como algo muy propio. Y eso yo creo que es un acierto que ha tenido Nicolás, porque yo veía algunas expresiones que talmente me venía mi abuela, o sea, decía, esto lo hubiera dicho mi abuela. Sí, sí. Que eran, mira que yo ya tengo muchas cosas en mi texto en mi español, pero a mayores muchas más que... Entonces yo me siento muy orgulloso del trabajo que ha hecho tú Nicolás. mismo en la lectura lo reconocías, era reconocible de la zona. Por eso yo creo que se disfruta el libro dos veces, ¿no? Porque lo lees en español, piensas que cuando lo vas a leer en leonés vas a dar otro viaje, y no, y realmente la forma y los conceptos cobran otra dimensión, que es lo que yo creo que tiene el hecho de que guardemos un patrimonio lingüístico como es el leonés. Porque si se pierde una forma de pensar, una forma de mirar, una forma de nombrar las cosas, que es inevitable porque el mundo cambia siempre, pero es que detrás de algunos de esos conceptos, de aquellas maneras de hablar, hay una forma de ver el mundo, que nos impregna a todos, y que si eso se pierde, pues la forma de ver el mundo nos la va a poner McDonald's. No sé cómo decirte, al final tú... No es lo mismo que llames a algo de una determinada manera porque es el lugar donde tú cultivas, el lugar que tú amas, y digas que esa zona del monte se llama Los Ordalejos, por ejemplo, porque ese lugar tiene la categoría tan importante para que tú le des un nombre. Si a las cosas no les damos nombres y son otros los que les dan nombre a las cosas, pues no siempre les dan el nombre a las cosas por las mismas razones que se las daría un paisano o una paisana. ¿Por qué la gente de los pueblos cada pradera tenía su nombre concreto? Cada zona, ¿verdad? De los valles del pueblo. Y cada zona tenía que ver con algo. Sí.
Y ahí, en ese rastrear, que es un trabajo que ha hecho muy interesante José Manuel, y es por lo que también nació el deseo de hacer este libro, ¿no? Para que esos nombres no se pierdan, para que esos nombres con todo lo que está detrás siga teniendo su presencia, y para que, aunque las cosas cambien, nuestra manera de hablar y de sentir respete ese patrimonio lingüístico. No sé si tú también tienes la sensación, Manuel, de que es el momento también de hacer este tipo de recopilaciones, porque lamentablemente esas generaciones se van perdiendo poco a poco, y si no aprovechamos el tiempo que las tenemos, probablemente muchas de nuestra esencia se vaya perdiendo. Yo creo que sí, y además hemos tenido una mala suerte en nuestra provincia, y es que el tema del leonés se ha politizado siempre mucho, cuando es un tema cultural, cuando debería ser algo que no tenga que estar metida la ideología, sino es un patrimonio, y no es un patrimonio que esté reñido contra otro patrimonio. O sea, el que uno de alguna manera pueda tenerle cariño al español no está reñido con que le tenga cariño al leonés, ¿no? Y que eso no tendría que ser nunca un arma arrojadiza para que perdamos o despreciemos una manera de ser que es despreciar. Es como si un árbol que tiene ramas desprecia de repente las raíces y dice, pues vaya mierda de raíces. Pues tranquilo, que si desprecias las raíces, tarde o temprano te secas. Sí. Pues, qué bonita analogía. Pues es, yo creo, que lo que nos ha pasado un poquito, y el hecho de hacerlo ahí, pues un poco la cabezonada del trasgu, en este sentido, de decir, bueno, pues hay que hacerlo, y hay que animar a más gente a que se dé cuenta de que ese patrimonio es de todos. ¿Cuándo presentáis esta publicación para acercarnos hasta allí? Pues mira, lo vamos a presentar este jueves en la Biblioteca Provincial del ILC, que está ahí en Santa Anonia, pegando a la otra biblioteca, los dos grandes bibliotecas juntas, pues a las 7:30. A las 7:30, para todos aquellos que quieran acercarse, no solo a la gente de la zona de Gordón, que seguro que se siente muy identificado al leer este libro, al ver estas ilustraciones como esta que tenemos aquí, al leer también ese leonés, sino para todo el público en general, porque al final es aprender un poquito más de nosotros. Sí, yo creo que sí. Además, más allá de que la gente se anime a venir, a que le firmen el libro, comprarlo, que bueno, es de agradecer para uno mismo y también para la editorial, que vengan para echar un rato, porque a lo mejor hay alguien que quiere pasar un momento divertido. Vamos a intentar que la presentación tenga un contenido bonito y al mismo tiempo que sea un rato entrañable. Y luego ya, si quieres, te coges el libro o te lo dejas para otro día, que tampoco pasa nada. Que por cierto, me comentabas, esta idea surgió ya en el año 2018. Son 4 años. Digo 2018, no sabía situarte 2018-2019, pero llevamos mucho detrás de ello. Mucho. ¿Por qué ha sido tan extensivo? Bueno, ya ves que hemos pasado hasta el confinamiento, pues porque hablamos en su momento de hacerlo. El reposar un texto lleva tiempo, encontrar a alguien que lo ilustre y se anime a hacer tantas ilustraciones y ponerle tanto cariño como Diego lleva tiempo. Luego encima nos metemos en el fregado de que también hay que meterlo en leonés, pues al final todo va sumando. Claro. Y luego hay que buscar una editorial, porque todo esto estaba sin haber hablado con ninguna editorial. En el momento en el que hablamos con Lobo, Lobo Sapiens, que como siempre dijo Spas, pues esto es muy de Lobo, o sea, porque está implicado la montaña, está implicado la tierra y está implicado muchas cosas que tienen que ver con una tarea un poco de resistencia de la cultura, ¿no? Y Lobo siempre está muy pendiente de eso. Y nos dijo automáticamente Reñones que sí, que se animaba a publicarlo. Entonces ya juntamos todo. Y bueno, luego pues ya sabes, el trabajo que tiene, pues limpiar el texto, que sea una edición cuidada, pues lleva tiempo. También hay que valorar todo lo que hay detrás hasta que una publicación como esta sale a la luz y se presenta como se va a presentar este jueves. Claro, porque además luego es azaroso. Tú a lo mejor tienes una idea y tienes el texto escrito y dices, bueno, pues acabará siendo libro, pero luego puede ser que acabe o puede ser que no. En este caso, pues mira, se juntó el apoyo de mucha gente. Luego tenemos a mayores la suerte de tener un epílogo y un prólogo especial de Fulgencio y de Emilio Gancedo, lo cual yo lo agradezco mucho, pues son dos personas a las que quiero y admiro mucho, y tener ahí eso de telonero, cuando uno debería ser el telonero de otros, pues la verdad que es de mucho agradecer, ¿no? Que te hayan dedicado un tiempo para arroparte, para que el libro sea todavía más redondín. Muchísimas gracias, Manuel, por venir a presentárnoslo. Mucha suerte en esa presentación del jueves y con esta aventura, y que el Trasgu se porte bien con vosotros. Pues sí, no sé, a ver, ya estando allí y sabiendo que vamos a contar sus intimidades y sus vergüenzas, a lo mejor nos lía alguna.
Esperemos que no, que se porte bien, por favor, que solo para contar un poquito de su vida y que la gente le siga conociendo más de lo que ya lo conocen los leoneses. Bueno, Manuel, decir que habrá gracias. alguna sorpresa, no quiero decir, pues si es sorpresa. Es sorpresa, claro. Claro, dentro de la presentación habrá alguna sorpresa divertida. Que viene, acorde, ¿no? También con todo lo que se presenta. Acorde a la tasgada, claro. Eso es. Muchísimas gracias, Manuel, un placer. Y nos vemos en la próxima, que seguro que habrá una próxima. Pues si Dios quiere. Nosotros ahora nos vamos a ir unos instantes a publicidad, no sin antes recordarles este jueves a las 7:30 en la biblioteca del ILC, en la provincial, que está al lado de la otra, o sea que no hay ningún problema para que puedan disfrutar de este ejemplar. Nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida continuamos con más contenido en directo hoy en Mediodía en León. Saniclima, tu empresa de